¿Y si os dijera que gran parte del mundo que nos rodea, desde el móvil que llevamos en el bolsillo hasta los algoritmos que deciden qué vemos en Internet, se basa en un sueño del siglo XIX? El sueño de construir un lenguaje perfecto. Pues de eso vamos a hablar hoy, de la lógica matemática. Pero no como un conjunto de reglas aburridas, para nada, sino como una aventura intelectual increíble, la de forjar el lenguaje de la propia razón. Para empezar, vamos con esta cita de Bertrand Russell, que es, como poco, provocadora. ¿Lógica y matemáticas son lo mismo? Pues para Russell la respuesta era un sí rotundo. Y esta idea, que de primeras puede sonar un poco rara, es la clave para entender por qué la lógica se ha convertido en la columna vertebral no solo de las matemáticas, sino de casi toda nuestra tecnología. Bueno, primera parte, la búsqueda de un lenguaje. Para entender esta misión, primero hay que entender el problema. A ver, ¿por qué alguien se tomaría la tremenda molestia de inventarse un lenguaje desde cero? Pues porque las herramientas que teníamos, nuestros idiomas de toda la vida, sencillamente no daban la talla. Pensemos un segundo en cómo hablamos cada día. Nuestro idioma está lleno de metáforas, de dobles sentidos, de vaguedades, y eso está genial para la poesía o para charlar en un bar, pero para las matemáticas es un campo de minas. En matemáticas, para que algo sea verdad, hay que demostrarlo de forma impecable, sin fisuras. Se necesita una precisión absoluta, y el lenguaje coloquial pues no la tiene. Y aquí es donde entra en escena una figura clave, Gottlob Frege. Él fue uno de los pioneros que se tomó este problema muy en serio. Entendió que las matemáticas necesitaban su propio idioma, un lenguaje puro, libre de cualquier ambigüedad. Un lenguaje, como él decía, para el pensamiento. Esta cita refleja a la perfección la frustración que sentía Frege. De hecho, él acuñó ese término, psicologismo, para criticar esa costumbre de usar el lenguaje de la calle y la intuición en las demostraciones. Para él, eso de apelar al sentido común era totalmente inaceptable. La razón necesitaba un lenguaje que fuera tan puro y preciso como las ideas que intentaba expresar. Vale, si vamos a construir un lenguaje nuevo, necesitamos ladrillos, ¿no? Piezas fundamentales, indivisibles, sobre las que podamos construir todo lo demás. Pues bien, en la lógica, esa pieza fundamental, ese ladrillo básico, es la proposición. Y aquí está la clave de todo el asunto. Una proposición es simplemente una frase de la que podemos decir, sin dudarlo, si es verdadera o si es falsa. No hay término medio. El cielo es azul, 5 es mayor que 3, la tierra es plana. Todas son proposiciones. ¿Por qué? Porque podemos decir si son ciertas o no. Esta distinción, este sistema binario, de verdadero o falso, es la roca sobre la que se construye todo el edificio de la lógica. Y por eso mismo, una orden como «abre la ventana» o un consejo como «estudia con dedicación» no son proposiciones lógicas. No podemos decir si son verdaderas o falsas. Simplemente no tiene sentido. En cambio, la escalera es de madera o los caballos son negros. Eso sí que lo son. Podrán ser ciertas o no, pero siempre tienen un valor de verdad. Y esa es la diferencia crucial. Ya tenemos los ladrillos, que son las proposiciones. Ahora necesitamos el mortero para unirlas y empezar a construir argumentos más complejos. Y ese mortero son los conectores lógicos. Con estas pocas herramientas, que son el y, el o, el sí entonces y el no, podemos empezar a combinar ideas simples para formar pensamientos mucho más estructurados y complejos, igualito que en las matemáticas. Pero claro, para hacer matemáticas de verdad, no nos basta con hablar de cosas concretas, como esta escalera o ese caballo. Necesitamos poder hacer afirmaciones generales, poder decir cosas sobre todos los números o sobre algún triángulo. Y aquí es donde la lógica da un salto cualitativo, un salto fundamental. El primer gran salto es el cuantificador universal, esa especie de A invertida que significa para todo. Es una herramienta increíblemente poderosa. Nos permite hacer afirmaciones que abarcan universos enteros. Por ejemplo, para todo número x, x más 0 es igual a x. Con un solo símbolo, estamos hablando de todos los números que existen. De todos, sin excepción. Y su compañero es el cuantificador existencial, esa E al revés, que significa existe al menos uno. Con este símbolo no hablamos de todos, sino que garantizamos que hay, como mínimo, un elemento que cumple una propiedad. Por ejemplo, existe el número x que es primo y par. Solo necesitamos que haya uno, en este caso el 2, para que toda la afirmación sea verdadera. Hasta ahora puede que todo esto parezca un ejercicio puramente abstracto, ¿verdad? Un juego para filósofos y matemáticos, pero nada más lejos de la realidad. Este lenguaje perfecto no se quedó en los libros de texto, cambió radicalmente el mundo real. Y aquí tenemos que conocer al otro gran protagonista de esta historia, George Boole. Mucho antes que otros, tuvo una idea revolucionaria. Si el pensamiento se basa en proposiciones que o son verdaderas o son falsas,
¿Por qué no tratar verdadero y falso como si fueran valores matemáticos? ¿Y si las leyes de la razón pudieran expresarse con álgebra? El camino, visto en perspectiva, fue sorprendentemente directo. Boole creó un álgebra donde verdadero y falso se representaban como un 1 y un 0. Décadas más tarde, los ingenieros se dieron cuenta de que ahí estaba la solución a un problema práctico. Un circuito eléctrico o está encendido, 1, o está apagado, 0. Al aplicar el álgebra de Boole a los circuitos, nació la computación digital. La lógica se convirtió, literalmente, en el lenguaje de las máquinas. Así que, el punto crucial es este. Cada vez que usamos un ordenador, cada vez que nuestro teléfono procesa información, lo que está pasando a un nivel súper fundamental es la ejecución de operaciones lógicas. Las mismas que Boole y Frege soñaron con formalizar. No es una metáfora, es, literalmente, el sistema operativo de nuestra era digital. La historia hasta aquí parece perfecta, ¿verdad? Hemos construido un lenguaje sin ambigüedades que nos ha dado las matemáticas modernas y la revolución digital. Parecía que lo teníamos todo. Pero la historia tiene un giro inesperado, un giro fascinante. La búsqueda del lenguaje perfecto se topó con sus propios límites. A principios del siglo XX, la comunidad matemática estaba eufórica. Creían que estaban a punto de alcanzar su mayor sueño, un sistema formal único para demostrar toda la verdad matemática. Y entonces, en 1931, llegó un joven lógico llamado Kurt Gödel y demostró que ese sueño era, por definición, imposible de alcanzar. Lo que Gödel probó es asombroso. Demostró que en cualquier sistema lógico que sea lo bastante potente como para describir la aritmética básica, siempre habrá enunciados que son verdaderos, pero que es imposible demostrar usando las reglas de ese mismo sistema. Es como tener una frase en castellano, que sabemos que es cierta, pero que las reglas de la gramática nos impiden construir. ¿Y qué significa esto? Pues algo muy profundo, que la verdad matemática es un concepto mucho más grande que la demostración formal. Y con esto cerramos el círculo. La búsqueda de un lenguaje perfecto nos dio la tecnología moderna, pero también nos enseñó una lección tremenda de humildad, que todo sistema tiene sus límites. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si ni siquiera un lenguaje perfecto como la lógica puede capturarlo todo, ¿qué nos dice eso sobre los límites de nuestro propio conocimiento? Quizás la razón es una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero siempre habrá verdades que se escapan a sus reglas.